de la nube. No los veo, hermano. Acá está. Ahora sí lo vi. Pensé que no, no estaba. Bien, ahora sí apreté el botón correspondiente. Me pidieron que grabara la clase, así que voy a grabar la clase correspondiente al día martes. Bien. Entonces, ya finalizamos el libro de Éxodo. Respondieron las preguntas, también leyeron el libro. Y ahora corresponde continuar con el siguiente libro, que es el libro de Levíticos, que es el tercer libro, la tercera obra del Pentateuco. Según los comentaristas de la Biblia, a ver, quiero asegurarme de algo, sí, ahí está. Ahí. La Biblia al Peregrino del año 2011 es una Biblia que lo tradujo Alonso Choquel. Según lo que dice en ese comentario de la Biblia, el contexto histórico que le atribuirá a Levítico será el siglo V antes del Señor Jesucristo. Recuerden, mis hermanos, que en las versiones bíblicas, en los comentarios de las Biblias y también en los libros, principalmente académicos, ustedes van a encontrar que el autor del Pentateuco es un grupo de personas que son desconocidas, porque señalan que la obra del Pentateuco, algunos, que fue comenzada en la época de Salomón y finaliza en la época de Edras. Otros indican que comienza a registrarse el Pentateuco después del regreso del cautiverio babilónico, es lo que menciona Jean-Louis Ska, cómo está la situación y el estudio del Pentateuco actualmente. Por lo tanto, esa información erudita, que es académica también, van a aparecer en los libros especializados del Pentateuco. José Luis, bueno, todos los que estudian el Pentateuco trabajan y tienen que enfrentarse a la teoría documentaria y algunos adscriben a la teoría documentaria. Ustedes ya saben qué es lo que es la teoría documentaria porque ya tomaron introducción a la Biblia. Por eso que se encontrarán con conclusiones como esta, la que estoy mencionando ahora, que el contexto histórico del libro Levítico se lo van a atribuir al siglo V antes del Señor Jesucristo. Voy a seguir leyendo para que usted se dé cuenta que no todos piensan igual que nosotros respecto a la autoría del Pentateuco. Los judíos se encontraban bajo la dominación persa, no tenían independencia política ni tampoco soberanía nacional, no tenían rey y quizás tampoco tenían profeta. Sin embargo, tenían libertad de culto. La fuerza de cohesión nacional durante este periodo es el templo, el culto en Jerusalén y también la Torá o la ley de Moisés. De este modo surge el enorme cuerpo legislativo conocido posteriormente como Levíticos, perteneciente al mundo sacerdotal y al mundo clerical. Eso es lo que ustedes van a encontrar en las Biblias como la de Alonso Choquel, por ejemplo, la Biblia de América, y Biblias de estudio, Biblias comentadas, o comentarios bíblicos también, o libros de introducción a las Sagradas Escrituras o introducción al Pentateuco. Van a escribir siempre, a la gran mayoría, a la teoría documentaria. Los conservadores, sin embargo, no adoptan ese punto de vista, mucho menos los fundamentalistas, sino que le atribuyen toda la obra a Moisés, y esto corresponde bueno, son dos fechas con respecto a la salida de la esclavitud de Egipto. Habíamos visto 1440, una, y la otra 1290, 1260. Esas son las fechas que habíamos manejado. Por lo tanto, durante este periodo comienza a registrarse el Pentateuco solamente por un autor que es Moisés. Es el punto de vista nuestro entonces con respecto a la época y la fecha del Levítico.
en la época de Moisés y por Moisés también. El, el libro del Levíticos se le llama en la versión griega, conocido como la Septuaginta, con este título porque trata sobre las leyes relacionadas con los ritos, con los sacrificios y el servicio levítico, que es una de las tribus que se habían destacado por su celo por Jehová cuando estuvieron dispuestos a matar a sus parientes, a sus familiares, que habían participado en la adoración idolátrica, en la adoración al becerro de oro, cuando se dieron cuenta que no había descendido Moisés, cuando, perdón, descendido Moisés, cuando había ido a buscar la ley al monte Sinaí. Y le dijeron a Aarón que se hiciera dioses que lo habían sacado de Egipto. Bueno, los levitas se destacaron por su celo por Jehová. Entonces ellos van a quedar a cargo del culto, de la liturgia y todo lo que está relacionado con el sacerdocio. Liturgia, no sé si hay liturgia en esta época, pero habían ritos, ceremonias, habían fiestas, pero liturgia como nosotros lo entendemos actualmente, de un orden en el culto, eh, con oración, por ejemplo, eso surge desde las sinagogas, el orden de nuestras reuniones y de los cultos de la liturgia proviene del mundo de las sinagogas, donde hay una oración o lectura de la palabra, cantos, una exhortación de la palabra y después alabanza, oración final, bendición final y luego se retiran, se van a su casa donde todos se reúnen en un templo, en una sinagoga, en una casa, iglesia, como ocurría en las iglesias primitivas. Aquí los templos no eran para reunir a un grupo de personas dentro, sino que el templo, en realidad los que trabajaban en el templo eran los sacerdotes, y en el lugar santísimo entraba una vez el sumo sacerdote y no eran templos grandes como nosotros lo entendemos actualmente. Levita se refería a los laicos que hacían el trabajo manual en el tabernáculo de reunión. Fue escrito principalmente para los levitas, no obstante contiene un mensaje para toda la nación. Orientado específicamente para ellos, pero contiene un mensaje que tiene implicancias también para nosotros hoy. Es muy importante esta obra. Félix García comenta sobre la concepción teológica del libro de Levíticos y dice lo siguiente: todo Levítico es teología. Bueno, no solamente el Levítico es teología, sino que también toda la Biblia es teología. Me están escribiendo algunos hermanos. Voy a responder un momento, mis hermanos. Voy a responderle a la hermana. Bendición, hermana Katy. Va a llegar un poco atrasado, está en un taco. En 20 minutos más dijo, como a las 7:20 más o menos iba a enviar el link. El hermano Daniel Concha envió un mensaje también. Le encargó el pastor Elías para informar a los hermanos por medio del grupo de WhatsApp de los estudiantes online. Usted debe estar también en el grupo online, hermana Katy, no sé. Si no está ahí, me avisa para incluirle, por favor. Pero le va a enviar el link de inmediato. Bien, es el grupo que está estudiando hermenéutica y exégesis con el pastor Elías Chávez. Bien, ¿dónde estábamos nosotros, mis hermanos? Habíamos dicho que Levítico es teología, toda la Biblia en realidad es teología. Teología en el sentido de que se interpreta, se da a conocer el mensaje de Dios, se le da un sentido espiritual, religioso. Esa es la idea de teología, un sentido espiritual y religioso. Su naturaleza es teológica, porque habla acerca de Dios, de los temas espirituales. Sobresalen algunos conceptos teológicos en el libro de Levíticos. El pecado, por ejemplo. Ese es uno de los conceptos que está
explícito, irrepetido en el libro Levítico, el pecado. El otro concepto que sobresale en el libro Levítico es la expiación. Expiación significa cubrir el pecado o cubrir al pecador, quitar el pecado. Eso nosotros lo vamos a entender en el Nuevo Testamento, en las epístolas del apóstol Pablo. Pero estas ideas están ya presentes en toda la Biblia, están diseminadas a través de toda la palabra de Dios, principalmente en el libro Levíticos. También está el otro concepto teológico de el sacrificio. Tiene que haber un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. También está la idea de la pureza, entre tantos otros temas que trata el libro de Levíticos. Pero incluso los gestos litúrgicos y los rituales, donde faltan estos términos, late una concepción teológica, dice Félix García. El concepto teológico más importante que nosotros encontramos en el libro de Levíticos es santidad. Este es el concepto clave de Levítico, santidad. Santos seréis, porque Jehová vuestro Dios santo es. Santidad a Jehová era la placa que estaba inscrita en la frente de la mitra del sumo sacerdote. Se predica ante todo y sobre todo de Dios. Es decir, Dios es el santo. Santo significa apartado, separado, distinto, marginado. El término marginado, sin embargo, tiene una connotación más negativa. Pero la idea es que es diferente, distinto, está separado de todo lo demás. Es totalmente diferente a todo lo que existe. De Dios, primero, pero también del espacio. El espacio también es sagrado. El lugar santísimo es sagrado. El lugar santo donde ofician los sacerdotes y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Dios es santo, el espacio también es santo. El espacio no es santo por el espacio mismo, sino porque Dios lo ha consagrado, lo ha separado para un servicio especial, para realizar una actividad en especial, que es el lugar santo, el lugar santísimo, el tabernáculo de reunión donde Dios mora y los atrios del tabernáculo de reunión. Todo es santo, absolutamente todo es santo. Por eso es que las personas que trabajaban tenían que ser especializadas y tenían que ser separadas para este trabajo. Eso eran los levitas. Y los que debían oficiar eran los sacerdotes y el que ingresaba al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y todos muy bien ordenados, todos descendientes de Leví, descendientes de Aarón para ser sacerdote. El tiempo sagrado, el día sábado es sagrado, el día de expiación es sagrado, las nuevas lunas, trompetas, tabernáculos, Pascua, Pentecostés, todo es sagrado, donde ellos debían seleccionar ese día, separar ese día para el servicio a Dios, para dedicarlo a, a comprender, a estudiar, a escuchar, a servir a Dios en estas actividades sagradas, separarse de las actividades profanas, por decirlo de alguna manera, actividades profanas, porque desde la perspectiva de los cristianos, todo es sagrado. Por eso digo profano y sagrado para indicar que algunas actividades son exclusivamente relacionadas con el rito, con el templo, con el tabernáculo, las fiestas judías. El tiempo era entonces sagrado. No todos los tiempos eran iguales, sino que había algunos tiempos donde se revestía de una importancia diferente a los otros días. No es que los otros días el pueblo de Israel se iba a olvidar de Dios, iba a volver a una vida mundanal, sino que todos los días, de hecho, debían consagrarse, por eso que tenía el holocausto, sino que ese día en particular
se le revestía de gran importancia y gran solemnidad. Yo creo que usted lo entiende esto, ¿verdad, mis hermanos? Sí, yo creo que sí. Nosotros también nosotros sabemos todos los días son santos, eso lo sabemos. O deberíamos saberlo, no, no lo sé cómo usted lo comprende, mis hermanos, en el sentido de que todos los días eh, y todas las actividades que nosotros realizamos tiene que ver con un servicio a Dios. Cualquier trabajo que usted realice, cualquier actividad que usted realiza es un servicio a Dios. Por ejemplo, usted trabaja en cualquier tipo de trabajo. Puede ser un carpintero o un chofer, o puede trabajar en la educación, o en el hospital, o bueno, cualquier tipo de actividad, administración, pero usted está realizando un servicio al prójimo. Claro, usted está recibiendo un sueldo, se está ganando la vida, pero usted está recibiendo la retribución y el sustento diario también en el servir al prójimo. Usted es un instrumento de Dios en servir al prójimo. Dios lo utiliza para servir al prójimo, porque Dios es el primer servidor de la humanidad. En ese sentido, si los creyentes, lo que yo estoy comentando es el pensamiento protestante de los evangélicos. Cualquier actividad, cualquier vocación que yo realizo es un servicio a Dios, estoy imitando a Dios, estoy sirviendo al prójimo, en el sentido, estoy imitando a Dios en la medida en que sirvo al prójimo. Soy instrumento de Dios en servir al prójimo. Aunque es un trabajo, pero usted en ese trabajo está sirviendo al prójimo, como Dios le sirve a todo el mundo. Por eso usted se consagra y está realizando una labor sagrada. No es más espiritual el misionero que el carpintero. No es más espiritual o más consagrado o más separado el evangelista que el que trabaja en chofer de micro. No es más santo, más espiritual, más consagrado, más separado, más especial, por decirlo de alguna manera, el, el pastor a tiempo completo, porque no todos los pastores trabajan a tiempo completo, también hay pastores bivocacionales, cuando las iglesias no lo pueden sustentar económicamente, tienen que tener alguna forma de ganarse la vida. Pero supongamos que o sea un pastor a tiempo completo, no es más espiritual, porque se dedica a las tareas sagradas que el que conduce un barco, por ejemplo, o el militar, o alguien que trabaja de enfermería en el hospital. Si el creyente tiene claras sus convicciones, entonces todo es un trabajo espiritual. Eso es lo que quiero expresar de que los hebreos, todo era, o debería serlo así, todo está relacionado con Dios, pero habían fechas especiales, tiempos especiales, es decir, tiempos santos. Nosotros los cristianos también tenemos un tiempo especial, por ejemplo, todos los días domingos. Me recuerdo un hermano, porque éramos encargados de predicación, y siempre lo van cambiando. Bueno, lo van cambiando de acuerdo al tiempo que disponga también, obviamente. Y como yo dispongo los días domingos, entonces siempre estoy encargado los días domingos a la predica a la calle, por lo menos en Alerce, en Puerto Montt, cuando hay buen tiempo, que no es mucho tiempo al año, principalmente algunos meses nada más, cuando hay sol. Y, y no llegaban los hermanos a la prédica de la calle, no acompañaban mucho, por diversas razones, porque no había la época, ya estaba pasada la época, están acostumbrados a predicar enero, febrero nada más. Pero recuerdo un hermano que yo le dije, salgamos a predicar, mi hermano, le dije. Muy bien, me dijo. Yo sabía que tenía actividad, pero como éramos los dos cargados. Bien, me dijo, total, Buenas tardes, Dios le hoy día bendiga. es el día del Señor, dijo el hermano. Me gustó esa frase. Hoy día es el día del Señor. Es decir, cualquier otra actividad o responsabilidad que él tenía, la prioridad en ese momento era servir al Señor porque ese día era el día del Señor. Hermano José Luis, creo que me estaba hablando, o la hermana Alex. Hola, profe, el Señor le bendiga. Que teníamos el micrófono prendido, no me había dado cuenta.
Ah, muy bien. Pero Perdón. bienvenido, mi hermano Alexis. Bienvenido, buenas tardes. Bien, el día domingo para nosotros los cristianos no es el día de descanso. O, a ver, ¿cómo lo dicen los adventistas el séptimo día? Yo tengo amigos adventistas, tengo mucho cariño, mucho respeto, así que no lo veo como una secta, algo, una iglesia que no sea diferente a nosotros. Sus pastores estudian en la Facultad de Teología de la Universidad. Aquí en Chile es la Universidad de Chillán, pero estudia lo mismo que nosotros, los mismos teólogos, Milla Erickson, por ejemplo. Todos los teólogos que nosotros estudiamos, ellos lo estudian igual. Estudian con los mismos libros nuestros. Obviamente el Pentateuco no creo que estudien con Pablo Hoff. Estudian en la Facultad de Teología en la universidad con otras obras. Lo más probable es que estudien a Gerhard von Rad, por ejemplo. Pentateuco a Félix García, lo más probable es que lo estudien. José Luis Sigre también, porque son universidades. Es decir, ellos dialogan católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, liberales, de todo. Bueno, y quería decir, los adventistas, ¿cómo le denominan ellos al día sábado? ¿El día de descanso creo que es? Sí, creo que sí, el día de descanso. Guardar el día de descanso, eso es el término que empleo. Nosotros no guardamos el día domingo en el mismo sentido como los judíos guardaban el día sábado, sino simplemente el día domingo es el día del Señor, porque es el día en que resucitó de entre los muertos y porque la iglesia primitiva se reunía el día domingo para celebrar sus reuniones, para partir el pan, recolectar las ofrendas, es decir, el culto, la reunión principal. Y también el día domingo es una preparación, es un anticipo para celebrar el gran día de resurrección. ¿Cuál es ese gran día de resurrección? La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro que esa conciencia para nosotros los cristianos evangélicos no está presente. Quizá en algunos sí. Los que han leído la obra de Justo González, ha escrito varias obras de Justo González, es un escritor, un historiador principalmente de la iglesia metodista en América Latina, cubano, radicado actualmente en Miami, parece que es, o Nueva York, creo que en Miami. Del día domingo, ha escrito del día, ¿qué más? Semana Santa, Pentecostés también ha escrito. Y no recuerdo otras fiestas que celebraban los cristianos primitivos. Y él dice en ese libro que cada día domingo era un anticipo del gran día domingo de resurrección de la iglesia primitiva. Si alguien leyó el libro de Justo González, tendrá conciencia cristiana entonces de que todos los días domingos es un anticipo para celebrar el gran día domingo de resurrección. Esa se conoce como Semana Santa, aunque hay algunos hermanos nuestros cristianos evangélicos que dicen que no existe para nosotros los cristianos evangélicos Semana Santa porque todas las semanas son santas. Pero la gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas celebran la Semana Santa. No es toda la semana completa, es el día domingo en realidad, no es toda la semana tampoco. Comienza, creo que el día jueves, ahí se toma la Santa Cena. Por lo menos en mi iglesia, cuando es Semana Santa, sí, ahí tomamos Santa Cena y cuando viene también el superintendente, se toma la Santa Cena. Y en algunas iglesias también el día domingo, bien temprano en la mañana, sale la iglesia Ejército de Salvación, creo que sale, a tocar como a las 6 de la mañana, 5 de la mañana más o menos. Comienzan a cantar la resurrección de Jesús de Nazaret. Bueno, esas fiestas son importantes para nosotros los cristianos evangélicos. Día domingo y Semana Santa, el gran día domingo de resurrección. Son los más importantes, celebrados desde el comienzo de la vida cristiana. Después, creo que fue como en el siglo cuarto más o menos, la última fiesta que se estableció fue la Navidad, pero la más importante es la Semana Santa. Ahí sí, esa es la fiesta de los cristianos. Bueno, también nosotros entonces comprendemos que hay tiempos santos, en el sentido de que son especialmente separados para realizar algunas ceremonias sagradas.
Las acciones también son sagradas. Los objetos son sagrados, son santos. Y naturalmente los seres humanos son santos. Estaba un pastor de Facebook, que no recuerdo el nombre, es muy conocido, un pastor de la iglesia luterana o... Sí, creo que es luterana o reformada, parece que fue luterano y después es reformado ahora. Pero dialoga con la luterana y con la reformada. Y había escuchado a un predicador, un youtuber de internet que hace debates con todos los cristianos evangélicos, es de la Iglesia Católica. Y hizo un en vivo, yo no escuché el en vivo, sí, solamente vi la publicidad, de que alguien dijo que no era santo, sino que la otra persona que se había convertido del protestantismo a la Iglesia Católica Romana, él sí que era santo, pero él no se consideraba santo. Entonces, el en vivo se iba a tratar acerca del concepto de santidad de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa separación nada más? No perfecto, inmaculado, intachable, inmaculado que no ha cometido ningún error en ninguna vez en su vida, sino separado nada más y consagrado, diferente a los otros mortales. En ese sentido, toda la nación es santa, todo el pueblo de Israel es santo, aunque no todo el pueblo de Israel se comporte como tal, pero por el hecho de ser la nación escogida, separada de todas las otras naciones, formada por Dios, especialmente separada para que puedan dar testigo del testimonio del Dios único y verdadero a todas las naciones, en ese sentido son santos, todos ellos. Eso lo dice el Antiguo Testamento, es una nación santa. Esos mismos privilegios, esos mismos términos que se le aplicaba a Israel en el Antiguo Testamento, se aplican actualmente a la Iglesia. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, dice el libro no es de Apocalipsis, sino es de Pedro, ¿verdad? Si alguien sabe ese texto, parece que es de Pedro, lo menciona, nación santa. Bien, el libro Levítico sigue el hilo de la última parte del libro de Éxodo, la cual describe el tabernáculo de reunión. Así concluye el Éxodo, cuando se termina de confeccionar el tabernáculo de reunión. Y Dios demuestra en el libro de Éxodo, demuestra o da su consentimiento a esta construcción, posándose sobre el tabernáculo de reunión con toda su gloria, que es una teofanía, una manifestación de Dios por medio de esta nube. Alguien estaba escribiendo, parece. A ver, voy a leerlo. Ahora me acordé que alguien había escrito. La hermana Ali dice aquí, buenas tardes, Dios la bendiga, estoy conectado junto a mi esposo. Muy bien, bienvenida hermana Alex. Disculpe, profesor, en Primera de Pedro 2:9. Dice lo que usted Primera de dijo. Pedro. Bien, 2:9. Eso. muchas gracias hermana Alex, muy bien. Primera de Pedro 2:9, excelente. Luego, número continúa con lo que contiene el libro Levíticos. Aquí viene agregándose alguien más, hermana Soledad. Creo que Soledad Hernández, creo que, porque Soledad Navarrete es la del día viernes. Bien. Entonces, el número continúa con lo que contiene el libro de Levíticos. Levítico, el Levítico. ¿Por qué le pongo la S? El Levítico. El, difiere también de los otros dos en que es casi totalmente legislativo esta obra. Pertenece al género esencialmente legislativo, pero también tiene algunos elementos que son narrativos. ¿Cuáles son? Aquellas narraciones. La investidura de los sacerdotes, una de ellas, hermano Matías Contanzo viene ingresando ahora. La investidura de los sacerdotes, una sección narrativa, el pecado y el castigo de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño, el castigo de un blasfemo, otra sección narrativa. Bien, esas son las secciones narrativas entonces que estamos
estamos estudiando. El propósito y la aplicación del libro de Levíticos, o este libro. Aquí vamos a ver. Presenta este libro las leyes por las cuales Israel habría de mantener esa comunión con Dios. Los sacrificios ayudan a mantener la comunión con Dios. El día de expiación ayuda a mantener la comunión con Dios. Le recordaba el holocausto a consagrarse todos los días al pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel en el desierto veía que subía el humo del altar del holocausto para que ellos estuvieran conscientes de que debían consagrar sus vidas a Dios todos los días. Se ofrecía un cordero en la mañana y otro cordero en la tarde. Y el olor, lo más probable, cuando alguien quema eh, un animal, sale el olor. Bueno, cuando alguien quema cualquier cosa, sale olor de acuerdo a lo que se está quemando. Por lo tanto, ahí Dios está apelando a todos los sentidos para hacerle recordar al pueblo que deben consagrarse a Dios, a la vista, porque ellos ven que va subiendo el humo. Al olor también, por lo menos los que están más cerca del campamento, por supuesto, ellos sienten el olor que se está quemando un animal. Bueno, los sacerdotes son los que tienen que tocar el animal y sacrificar el animal. Por lo menos está la vista y también el olfato. ¿Qué más? El sacrificio por el pecado. También le recordaba al pueblo que ellos tenían la posibilidad de restaurar la comunión con Dios. Por el pecado, diversas transgresiones, igualmente, pecados por negligencia, pecados sin intención, le ayudaba a mantenerse en comunión con Dios. Y algunas eran para expresar algunos sacrificios, eran para expresar la alegría que tenía el judío o los israelitas para con el Señor. No recuerdo cómo se llamaba ese sacrificio. De acción de gracia creo que es. Y eso le ayudaba a mantenerse en comunión con Dios. Por lo tanto, todas las actividades que estaban contempladas alrededor del tabernáculo de reunión era precisamente para eso, para mantenerse en comunión con Dios, para que no se olvidaran de Dios. Todos los sacrificios, cuando se mataba cualquier tipo de animal, los israelitas debían sacrificar animal a la puerta o la entrada del tabernáculo de reunión. Si ellos querían comerse un cordero, por ejemplo, un cabrito, un chivo, un macho cabrío, cualquiera, o un vacuno, porque tenían hambre, entonces lo llevaban al frente del tabernáculo de reunión. No en los lugares altos, no fuera del campamento. ¿Por qué se le daba esa prohibición a los israelitas, a los hebreos, de no irse afuera del campamento para sacrificar o matar el animal y comérselo? Para no dedicárselo a los dioses, a dioses ajenos. Para evitar esa tentación, entonces debían sacrificar cualquier animal al frente del tabernáculo de reunión. Realmente la idolatría era, estaba muy arraigado y estaba muy profundamente consolidado en los israelitas, como estamos viendo, hermano, ¿ah? Por eso Dios le dice, para evitar esa tentación de matarle a los dioses, de ofrecerle algún sacrificio, entonces todos los animales a la puerta del tabernáculo reunión. Quizá para nosotros nos parezca un poco extraño que los israelitas sacrificaran o le diera gana de comerse un cordero, un chivo, por ejemplo. Hay un hermano que viaja a Argentina, a la parte sur de Argentina. Creo que es Neuquén, no es tan al sur, en la Patagonia, pero es Neuquén, donde hay mucho polvo. A veces cuando hay viento, todo se vuelve polvo, arena, y ellos son dados a un chivito, se van a comer un chivito.
Bueno, cuando se come un chivo es para comérselo, nada más lo matan y listo, y se lo comen. Pero eso es nuestro contexto de hoy, del siglo XX. En, en las épocas antiguas, de la cual nosotros estamos estudiando ahora, y aquí en Chile no hace mucho tiempo atrás tampoco, cualquier animal que se sacrificara, se lo dedicaban a algún dios, a cualquier dios. Cualquier cosa, incluso hasta la primera comida, de hecho, mi mamá me cuenta que mi abuela, cuando cosechaba habas, por ejemplo, o arvejas, cuando hacía habas cocidas, arvejas cocidas, no lo comían inmediatamente después que estaban cocidas, sino que lo dejaban afuera, en el patio, para que el vapor ascendiera al cielo y chao Nequechén. No sé si no le preguntamos muy bien cuál era la idea, pero la idea era, parece que era muy similar eso era como una ofrenda a Chao Neguechen. Chao Neguechen, ¿lo han escuchado, verdad, mis hermanos? Chao Neguechen, o estoy hablando en otro idioma. Nunca lo había Bueno, escuchado. en realidad es otro idioma. Nunca lo ¿Sí, vi. hermano Matías? Nunca lo había escuchado, hermano. Ah, ya, nunca lo he escuchado. ¿Hermano Francisco? Iba a decir lo mismo. Es un Ah, ok. término nuevo. Sí, bueno, es otro idioma. Es más, a ver, alguien escribió acá. ¿Quién escribió? Daniela y Marcelo dicen tampoco lo conocen. Hermano Marcelo, yo creo que sí, lo he escuchado. La hermana, aquí escribió la hermana Daniela nomás. Pero hermano Marcelo yo creo que sí, porque es de Carahue, originalmente de Carahue. Y debió haber escuchado en algún momento a Neguechen. Chao, Neguechen. Profesor, El, disculpe, ¿qué significa ese es el dios del sol, de la luna y las estrellas? Porque ellos tienen varios, hasta donde sé. muy bien. Chao, Neguechen es papá Dios, significa en Mapudungun. Chao es papá, Neguechen es Dios. El que Neguechen es el que dirige a la gente, o el que conduce a la gente. El que manda a la gente, es el más o menos concepto de Dios. Chao es papá. Papá Dios significa Chao Negechen. En el Mapudungun. Y cuando se tradujo el Nuevo Testamento en Mapudungun, el nombre Dios, que en realidad el Dios viene del castellano, viene de Zeus, Zeos, en griego, después pasa al latín y después pasa al castellano, Dios. Observe mi hermano, ¿ah? Zeus, Zeos. Eh, Usted ha escuchado de Zeus, ¿verdad? Mejor lo voy a pronunciar como usted es más familiar. Zeus. ¿Cierto que lo ha escuchado, verdad? Zeus. Sí. Muy bien. Para Sí, traducir, Elohim del hebreo, el griego es Theos. Es decir, el dios Zeus de los griegos, el dios principal, el vocablo que se tradujo para referirse a Dios. Theos. Bueno, se puede pronunciar Teos también. Teos. Oiga, Pero profe, normalmente es Theos. Sí, hermano José Luis, adelante. me recuerdo que hace un tiempo atrás estuvimos hablando un poco de esto. Bueno, yo viví mucho tiempo en Puerto Saavedra y bueno, allá los Lafkenches tienen a Manquián, el dios como del mar. Sí, Mankian no es dios del mar. Mankian es una persona que se convirtió en piedra nada más. Pero eso es todo. Pero no es un dios, no el concepto de dios. eh, mm, Claro, no sé si es como el guardián. Es que yo tengo una amiga que es de allá del Cerro La Mesa, donde se sacrificó al niño. Entonces ella me contaba que ese niño se sacrificó para él, como para que detuviera el mar, que era como el guardián del mar, algo así me explicaba ella. Ah, muy bien. Sí. Bueno, la historia es de un hombre y ese hombre se llama Mankian. Y Mankian
fue a... Bueno, no me acuerdo bien la historia, mi mamá lo sabe bien. Quedó atrapado en una piedra y su pie comenzó a convertirse en piedra. Y después le fueron a hacer un guiatún para que pudiera soltarse y la piedra iba tomando la piedra de la rodilla, los muslos, después iba tomando más el cuerpo, después tomó la otra pierna y de a poco, a pesar de todos los guiatunes que le hacían a Manquián, lentamente se iba convirtiendo en una piedra, hasta que finalmente dijo ya no me hagan más guiatún porque ya yo me voy a convertir y me convertí ya en una piedra, hasta que se convirtió en una piedra. Pero esa piedra de Manquián está en Puerto Saavedra, también está en Mewín, en Bahía Mansa, está en todas partes. Es decir, donde haya mar y si hay una piedra, esa piedra puede ser Manquián. Pero eso más o menos es la idea de Manquián. Pero el Chao Neguechen es el, el dios de los mapuches, el dios principal. Hay más espíritus, pero el dios principal es Chao Neguechen. Por eso decía mi mamá, mi abuela le ofrecía todo eso a Neguechen. Por lo tanto, en aquellas culturas, aquí en Chile, no, en toda América Latina, no puedo hablar solamente de Chile, sino en toda América Latina, yo creo que todavía se ofrecen algunos animales, productos de la tierra, a los respectivos dioses de cada una de las naciones latinoamericanas, prehispánica me refiero. Del mismo modo, en esa época del pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, ese mundo estaba atestado de dioses, muchos dioses, una cantidad pero extraordinaria de dioses. Por lo tanto, los israelitas, el pueblo de Dios, para no tener la tentación de ofrecer un sacrificio a los dioses, tenía que ofrecer en el tabernáculo de reunión. Las leyes e instituciones del libro de Levítico le enseñaron a los israelitas a tomar conciencia de su pecaminosidad. Las leyes le decían al pueblo de Israel que eran pecadores, pero también al mismo tiempo las leyes y las instituciones que Dios había establecido, como todos los sacrificios, de recibir la ayuda divina, la misericordia de Dios, a la vez. El sistema de sacrificio enseñaba que Dios mismo proveía el medio para expiar sus pecados y así santificar su vida. ¿Qué eran los animales? ¿Qué eran los sustitutos? Se mataban los animales como sustituto de la pena del pecado de cada uno de los individuos, y cuando se derramaba la sangre de este animal indicaba que el, el- la consecuencia o la represalia del pecado era precisamente la muerte. El libro Levítico, en ese sentido, le está preparando la mente, es una forma para recibir las verdades espirituales futuras, es una forma didáctica, pedagógica, ilustrativa, para poder entender las cosas espirituales. Recuerde que Dios es espíritu y las verdades espirituales son inmateriales, no se pueden expresar de manera concreta, sino son muy abstractas, son invisibles, inmaterial, metafísica, pero para que el ser humano la pueda entender, entonces se expresan por medios concretos, por medios visibles, por medios objetivos. Todo el libro de Levíticos es, en ese sentido, el Evangelio de manera ilustrado, el Evangelio concreto, es el Evangelio visible, palpable, que se puede oler, se puede degustar, es decir, se puede comprender el Evangelio como tocar el Evangelio por medio de todas estas instituciones que nos enseña el libro Levíticos. Y así nosotros podemos entenderlo en la obra de Cristo en el futuro. El pensamiento clave del libro de Levítico es santidad de Jehová. Oye Israel, Jehová vuestro... no, es Jehová, la santidad de Jehová. Tenemos aquí el capítulo 11:44. 11:44 que dice aquí, 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis,
y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contamináis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. La santidad de Jehová. El pueblo debe ser santo porque Dios es santo, es decir, separado, apartado de todo tipo de contaminación. Se nota la santidad de Dios en el castigo del pecado de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño. Y parece que estaban ebrios. No tenían idea de lo que estaban haciendo. Eran como los hermanos de Corintios que fueron a celebrar la Santa Cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor Jesucristo porque hacían discriminación entre los miembros de la iglesia. Se creían algunos de casta superior que los que tenían más recursos económicos, por supuesto. Mientras que los más pobres, que evidentemente eran los esclavos, no tenían derecho de juntarse con los hermanos de mayor recurso económico. Así que los que tenían más recursos se reunían y marginaban a los más pobres. Era muy feo eso, hermano, ¿ah? Marginar a otros hermanos a causa de su condición económica. Llegaban antes porque tenían recursos económicos, tenían tiempo, y los esclavos, obviamente, cuando el amo le daba permiso, después de haber terminado todas las labores diarias, entonces tenían tiempo para ir a la iglesia, por eso que llegaban más tarde. Se banqueteaban, llegaban borrachos a tomar la Santa Cena. Nadab y Abiú así ven las cosas sagradas, como cualquier actividad, sin tomar conciencia de la solemnidad, de la importancia de este acto sagrado. Recuerdo de un pastor que también se graduó del Midwestern Baptist Theological Seminary. Bueno, yo estaba haciendo el proyecto para la disertación doctoral, Midwestern, fue uno de ellos que yo consulté. Le hice una entrevista y me dijo en una oportunidad con respecto al liderazgo cristiano, me dijo que si un siervo de Dios, estaba pensando él en los pastores principalmente, si un ministro del Evangelio no tiene conciencia de la dignidad de su puesto, del cargo o del ministerio que lo ostenta, si no está consciente de la dignidad del alto cargo, entonces peor que una bestia, dijo él. Estaba él pensando de algunos ministros que no tomaban muy en serio su cargo eclesiástico, por eso que fracasaban en el ministerio sagrado. Y esto ocurre en todos los casos, mi hermano, en todas las iglesias católicas romanas. También ocurre en las iglesias evangélicas, protestantes, pentecostales, neopentecostales. En las iglesias ortodoxas también. Hoy día en la mañana eh, vi un reportaje del canal 7, canal TVN, y el canal 13, de un sacerdote ortodoxo, también del problema del lío de falda en la comunidad de Providencia en Santiago. Para que usted vea, un problema transversal es un fenómeno religioso transversal. Bueno, el pastor recuerdo que decía, si alguien no se da cuenta de esa alta dignidad, realmente es como una bestia, porque no se da cuenta de una bestia, no es consciente de su existencia. Del mismo modo acá, decía él. No es que él lo decía, sino que él lo había leído en un libro, pero yo no sé qué libro, no recuerdo el autor de ese libro. Profesor, Adelante, hermano Matías. disculpe que lo moleste. Sé que Por me favor, quería no se conectar a la preocupe. clase, pero pasa que vinieron unos líderes de la iglesia a visitar mi hogar, así que me voy a tener que asustar. Muy bien, hermano Matías. Lo estoy grabando de todas formas, si lo quiere escuchar después, diferido. Eso, ¿cuándo usted lo sube? Ahora lo voy a subir porque una hermana me dijo que no iba a estar presente igual que usted. Ah, vale. Y me pidió que lo grabara, porque yo lo estoy grabando los días viernes. Pero lo estoy grabando ahora porque la hermana me dijo que lo grabara, así como yo estoy al servicio de los hermanos,
Por lo menos Vale. pretendo estarlo, servir a los hermanos. Muchas gracias. Bendiciones a todos, que Muy, les vaya bien en la clase. muy bien, hermano Matías, bendiciones. Bien, ¿a dónde estábamos, mis hermanos? El castigo de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú no entendían la dignidad de su cargo. Por supuesto que no, por eso que terminaron de esa manera tan terrible. Y el blasfemo. Hermano Carlos, adelante. El Dios le bendiga. Buenas noches, hermano Pablo. Amén, bendiciones, hermano. Lo que estoy tratando de entender en el libro de Levítico, al- a Israel se le empieza a enseñar prácticamente lo que es de la santidad, ¿verdad? Correcto, exacto. Mi pregunta es, ¿cómo ellos entendieron algo de la santidad en el cántico de Moisés? ¿Qué capítulo? Éxodo 15:11. Éxodo 15:11. Muy bien, vamos a leerlo. Terrible, dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Porque al cantarlo, digamos, es como que ya conocían algo de la santidad, por eso me llamó la atención. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, no es primera vez que Dios se manifiesta de esta forma como santo, ¿ah? No es la primera vez, hermano Carlos. No, o sea, no, aquí en el libro de Levíticos es reafirmar algo que ya ha revelado con anterioridad, porque recuerden cuando Dios llamó a, a Moisés la zarza ardiente, el Señor le dijo, quítate los calzados de los pies, porque el lugar que pisas o el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bueno, ahí vemos ya el concepto de santidad. Pero si nosotros nos vamos un poco más atrás, en el libro de Génesis, cuando establece el día sábado, a ver, el séptimo día. ¿Dónde está el séptimo día acá? Acá, el capítulo 2 del libro de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí también tenemos ya otra idea de santidad. ¿Qué apartado, separado? Siempre la santificación es eso. Los hebreos no creo que hayan tenido mucha complicación con respecto al significado de santidad, porque algo no tan complejo es separado nada más, distinto, es apartado, consagrado. Esa es la idea de la santificación. Y cuando se refiere que Dios es santo, significa que es apartado, separado de todo lo que el ser humano conoce. Eso es la idea. Y acá se está reafirmando, se está enfatizando la santidad de Dios. Y el pueblo también debe estar consciente de que deben ser santos, porque Jehová, nuestro Dios, es santo. El castigo de blasfemos, imagínense la terrible retribución que recibió este hombre por haber utilizado el nombre de Dios para maldecir. Fue apedreado. De la santidad, pero a la vez en el libro de Levítico habla de la gracia o la posibilidad de obtener perdón por medio de los sacrificios. La gracia está presente en toda la Biblia. Antes de la ley ya estaba presente la gracia. En la ley está la gracia. Y después de la ley continúa la gracia. No, no me refiero a la gracia, no entienda usted, la gracia irresistible, ¿eh? Me refiero a la gracia nada más, sin apellido, gracia nada, como se entienda. Un don que no se merece. El tema de Levítico es santidad a Jehová. Ese es el tema que domina toda la obra de este libro. El significado y valor del libro de Levítico. Proporciona este libro
antecedentes que hacen comprensible otros libros de la Biblia. Si nosotros no tuviéramos el libro de Levítico, no podríamos entender otras porciones de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el mensaje de los profetas, del profeta Isaías, cuando en Isaías capítulo 1, cuando hace un llamado al pueblo. Aquí voy a leer el profeta Isaías. Cuando comienza el profeta Isaías. En el capítulo 1. ¿Qué dice el capítulo 1? Aquí dice, príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Los profetas hablan acerca del sacrificio. ¿De dónde surgió esta idea de los sacrificios? ¿Cuándo se instituyó los sacrificios? ¿Y cuál es la forma correcta de ofrecerse? ¿Qué más dice? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y deseo de animales gordos. ¿Cuáles son los animales que deben ser ofrecidos al sacrificio? ¿Qué tipo de animales se ofrecen en el sacrificio? ¿Qué es lo que son los holocaustos? Carneros y cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y después sigue hablando el profeta Isaías. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Cuáles son esas fiestas solemnes? Vuestras lunas nuevas, nuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Bueno, ese es un caso nada más del profeta Isaías, pero todo el Antiguo Testamento, l- l- los géneros narrativos, proféticos, habla acerca de los sacrificios, los animales, las fiestas, los holocaustos. La institucionalidad de la religión del pueblo hebreo está ahí en el libro de Levíticos. Por eso es importante el libro Levítico para comprender al profeta Isaías, pero para comprender todo el resto del Antiguo Testamento, y también nos ayuda a comprender la obra que realizó Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso es importante el libro de Levíticos. Cuando estudié en ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina, uno de los libros, uno de los seminarios, se realizaron 4 seminarios, y uno de estos seminarios habló precisamente del libro Levítico. ¿Y por qué el libro Levítico en otro libro? Era para tener una segunda licenciatura o una licenciatura en teología, era eso. Intraeclesiástico era aquello. Porque en América Latina, dijeron los directores de ISUM en esa oportunidad, no se predicaba, no se enseñaba el libro de Levítico, por eso. Porque la gran mayoría de los pastores estaban pensando ellos en las asambleas de Dios. No, no creo que hayan conocido la realidad de todas las iglesias, solamente de las asambleas de Dios, pero no era costumbre predicar de Levítico, o de un curso bíblico de Levítico, o un estudio de la escuela dominical del libro Levítico. Por eso el énfasis era el Levítico. La referencia a los sacrificios, las ceremonias de purificación, las instituciones sacerdotales, las convocaciones sagradas. Es importante estas actividades que se mencionan posteriormente en la Biblia. Si no estuviera Levítico no se entendería muy bien. Arroja luz sobre el libro de Hebreos también. Presenta principios elevados de la religión. Las leyes y ceremonias muestran cómo Dios obra para quitar el pecado por medio del sacrificio y la purificación. El que quita el pecado, bueno, presupone que el pueblo es pecador, pero también revela la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y también que el único que puede resolver el problema del pecado es Dios. Él es el que purifica y enseña también la forma de purificarlo, que es por medio de el sacrificio. Tiene que haber sacrificio. Tiene que haber una víctima, tiene que haber derramamiento de sangre, un símbolo de la muerte violenta, tiene que haber muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero para que el ser humano no muera, otro ser
no ser humano, sino otro ser, en este caso un animal, debe morir en su lugar. Por eso el oferente ponía las manos sobre el animal y de manera simbólica, por supuesto, no real, simbólica nada más, le transfería los pecados a la pobre víctima, inconsciente de lo que estaba pasando, como los animales. Los únicos seres conscientes de sí mismos somos nosotros los seres humanos. No sabía el corderito lo que le iba a pasar, pero iba a morir por culpa de cualquier ser humano que tomara a este animalito como su sustituto. Y la necesidad de la purificación constante. Eso es lo que presenta el libro de Levítico. ¿Cómo Dios actúa contra los pecados sociales? Por medio del año sabático, el año jubileo. Mire qué interesante lo que podemos aprender del libro de Levítico. El Señor no está preocupado solamente de, del individuo. Y la religión no es solo personal, individual. Cuando empleo el término religión, mis queridos hermanos, no esté pensando usted que lo estoy presentando de una perspectiva negativa, sino de una perspectiva positiva. El- la fe no es un asunto solo individual, personal, aunque eso nosotros lo tenemos muy arraigado los protestantes, los evangélicos. Cuando decimos nosotros total, no se preocupe por el resto, la salvación es personal. Y así quedamos tranquilos y nos liberamos de nuestra conciencia de ayudar a los hermanos que han caído o que ya no están asistiendo a la iglesia, por ejemplo, por diversas razones. Hay muchas razones por las cuales no asisten a la iglesia, por enfermedad, por la edad, o porque están enojados con los hermanos, con el corista, están enojados con el pastor, con el portero, con medio mundo. Cualquier sea la razón. Pero no sentimos la presión, no nos sentimos responsables de ir a buscar aquellos hermanos. Porque el pastor no es el único responsable de las almas. Y Disculpe, sí, hermana Alex, hoy se escuchó disculpe, fuerte el ¿sabe medio. qué? Sí, Nosotros hemos pensado harto en eso y disculpe que interrumpa, lo que pasa es que la Biblia dice que nosotros también somos el cuerpo de Cristo. Y es igual como una línea muy delgada eso, porque sí es verdad, la salvación es personal, pero nosotros tampoco podemos pretender de que nosotros solamente vamos a ser salvos, ¿me explico? O sea, también de la llenura de nuestro corazón, de la boca habla nuestro corazón, perdón, de la llenura de nuestro corazón hablará nuestra boca, porque entonces somos egoístas. Si hay mucha gente en su casa que necesita ser visitados, y la palabra de Dios dice que visitemos los huérfanos, también las viudas, y no solamente a ellos, sino que también la palabra de Dios dice que con el misericordioso será misericordioso, ¿me explico? O sea, nosotros tenemos que tener una fe, pero si no tenemos obras del amor de Cristo en nuestro corazón, ¿de qué nos vale? Yo, disculpe que le interrumpa, le quiero compartir un testimonio que yo tuve con una anciana de la iglesia y ella tenía muchos años en la iglesia y sabe que el Señor nos permitió ir a su casa y ella estaba enferma, tenía mucho rato enferma. Lo voy a hacer cortito. Y ella tenía mucho rato enferma y resulta que fuimos a orar a su casa y a ella la cuidaba a su hija. Y estábamos orando, profesor, y estábamos orando por ella porque había sufrido mucho y el Espíritu Santo nos dice a uno de nosotros que ella tenía que perdonar a su hija. ¿Y sabe qué, profesor? Nosotros se lo dijimos de parte del Señor, ¿no? Y la sierva, aún postrada en cama, lloraba y lloraba, y ella no hablaba. Y en ese momento ella lloraba, lloraba, yo imagino que claro, el Señor conoce lo que había en su corazón, y en ese momento ella le pidió perdón a su hija, y como a las 4 horas ella partió. ya, mira, qué lindo, ¿eh? Lindo Pero testimonio. fue una reconciliación hermosa, y eso es muy importante, porque a veces Dios nos muestra que visitemos a un hermano y nosotros, no es que la salvación es personal, sí, pero también hay una sangre que si Dios te da, te pone en tu corazón el visitarlo, también va a correr por ti, pues es una responsabilidad. Exactamente, sí. Y entendimos que solamente el corazón lo conoce el Señor y somos personas que siempre estamos aprendiendo en realidad. Pero fue para mí una enseñanza tremenda porque ella perdonó a su hija también le pidió perdón y como a las 4 horas, profesor, la sierva se fue con el Señor, pero eso era lo que no la dejaba partir, porque entendiendo Wow. en la misericordia del Señor, pues,
Y eso es delicado. A nosotros no es por nada, pero nos gusta harto visitar a los hermanos cuando el Señor nos lo pone en nuestro corazón. Y hemos visto la gloria de Dios, familia restaurada, gente que tiene años en la iglesia y por algo que le hicieron, perdón, están en su casa y después el Señor Mm. la restaura, es tremendo. Lindo ministerio tiene hermana Alice, muy lindo ministerio. Gracias al Señor por ese ministerio. Y ojalá muchos hermanos tuvieran ese ministerio para visitar a los hermanos en sus casas. Sí, disculpe, profesor, que le compartí eso, pero yo entiendo ante todas las cosas, 1 Corintios 13, uno puede tener profecía, puede saberse todas las cosas, puede saberse la palabra, sí, está bien eso, pero si tú no tienes amor por las almas, de nada te va a servir, porque el amor es lo que te debe mover a hacer las cosas del Señor, po. Y dice que el que trae a uno cubre multitud de pecados, imagínese usted, eso es súper importante. Bueno, eso es lo que el Señor nos ha enseñado en realidad, eso es lo que le quería compartir. Dios le bendiga y disculpe el tiempo. No se preocupe, hermana Alex. Muy bien. Entonces, estamos viendo acá en los principios que nos enseña el libro de Levítico es que Dios está preocupado de los problemas sociales, contra los abusos sociales. Porque la fe no es solamente individual, personal, sino que también es colectiva, porque la iglesia es un cuerpo, la iglesia es un edificio, y nosotros somos como piedras vivas que están construyendo el edificio. Y como un cuerpo somos parte del cuerpo que nos edificamos mutuamente, dice el apóstol Pablo, como una planta también. Bueno, ese es el concepto de la colectividad. Lo que pasa es que nosotros, sin darnos cuenta, inconscientemente, somos parte de una cultura. Nuestra cosmovisión viene desde el que nosotros nacemos. Bueno, no es que nacemos así, sino que el entorno, nuestros padres, familiares, amigos, colegios, la música, las películas, el internet, YouTube, también las tiendas comerciales, los libros, las novelas. Todo eso nos va formando una idea del mundo y cómo interpretarlo. El mundo nos entrega herramientas para interpretar el mundo. La civilización en la cual nosotros nos encontramos es la civilización occidental, y como nosotros somos protestantes, dialoga con la modernidad y utiliza también se fusiona con la modernidad, dice Nancy Bedford. Por lo tanto, surge esta idea, este concepto de la individualidad, del individualismo. Por eso que nosotros los cristianos protestantes decimos, cuando se acepta a Cristo, reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Y la salvación es personal. Esos son los términos más o menos característicos de los protestantes, porque es parte característica de la modernidad. Pero la fe es también, tiene su aspecto colectivo. Acá lo vemos el año sabático. Tienen que descansar, el séptimo año tienen que descansar. Un año completo, ¿ah? Sin trabajar. Un año completo. Bastante tiempo, ¿ah? Y Dios le va a proveer durante ese año. ¿Qué es lo que debían hacer el pueblo hebreo? Estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, educarse en la palabra de Dios. Un año completo. Bastantes horas de estudio, ¿eh? Y el año de jubileo, 50 años después, el 49 años, y el año de jubileo, debían descansar 2 años. En esos 2 años, ¿qué iban a hacer esos 2 años? Iban también a dedicarse a estudiar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a dedicarse a las cosas sagradas, todo el pueblo. Él había entonces más o menos como 3 años solo dedicarse al estudio de la palabra para la vida de los israelitas. Por lo menos, mis hermanos, era el ideal. La realidad fue distinta, pero el ideal era ese, del mismo modo como el matrimonio. Hay un ideal, pero la otra es la realidad. Y debían perdonar las deudas y debían darle libertad a los cautivos. Eso es lo que se realizaba el año de jubileo. Se devolvían también los terrenos y los territorios que habían sido cobrados por una deuda que habían tenido.
Eso es lo que se realizaba. Tenía la finalidad también de evitar este margen de mucha riqueza acumulada por un grupo y lo otro extrema pobreza. No tiene nada que ver con el comunismo esto, pues se parece un poco, pero no es lo mismo, mi hermano, hay una diferencia. Eh, No acumular mucha tierra porque las tierras debían devolverse y tampoco esclavizar a todo el pueblo hebreo porque los hebreos son libres, no pueden esclavizarse. Luego tenían que darle la libertad. Esto ocurría en el año sabático, el año de jubileo. Disculpe, profesor, ¿tendría que ver como la equidad y justicia de Dios? Sí, podemos emplear ese término de la equidad y la justicia de Dios, correcto. Bueno, el marxismo tiene algunas ideas. Marx era judío, de todas formas, tiene unas ideas judías. Por eso debe parecerse un poco al judaísmo y a estas leyes que encontramos en el Pentateuco. Pero no es exactamente lo mismo, porque en el judaísmo y en el cristianismo, lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos, cuando donaban sus terrenos, donaban también todos los recursos económicos, se los entregaban a los apóstoles y los apóstoles distribuían los recursos económicos a todos los hermanos para que ninguno tuviera necesidad. La duda que queda es que, bueno, no se vendía todos los terrenos, sino que algunos terrenos. Pero supongamos que alguien había vendido todo y después se convierte en un objeto de la caridad también, porque después ya no va a tener terreno, más recursos económicos para ser sostenido. La iglesia va a tener que sostenerlo. El comunismo dice que se deben repartir todos según las necesidades y también de acuerdo a ¿cómo tiene el otro nombre? De acuerdo a las competencias, creo que es, según las necesidades y de acuerdo a las responsabilidades. Eso dice el comunismo. No se reparten todos iguales, sino que se reparten a los que son la población, los que están sometidos, podríamos decirlo de alguna manera, y los que pertenecen al partido y los líderes, ellos reciben una porción de acuerdo a sus responsabilidades. En otros términos, es cambio de grupo económico, del poder económico nada más. Ahora son los comunistas. Por eso que no es exactamente lo mismo. ¿Cómo hace frente a la inmoralidad por medio de leyes de castidad y también por medio de las promesas y amenazas? También o se orienta o refuerza para el pueblo hebreo esta característica de la castidad. La castidad no es una virtud para el mundo antiguo, para los cananeos bajo ningún punto de vista. Hasta el día de hoy, la sociedad actual, la castidad no es una virtud. Es como algo retrógrado actualmente. En el siglo primero tampoco. Nunca, de hecho, lo ha sido la castidad como una virtud. Fue el judaísmo, como lo estamos viendo acá, el cristianismo el que convierte la castidad como en una virtud. En el siglo primero, las mujeres de la aristocracia asistían a la sinagoga precisamente porque fomentaba la castidad. No como en Roma o como los griegos, que eran inmorales. No, en las cosas que se decían de los griegos y los romanos. Bueno, igual que la sociedad actual. Los filósofos actuales del siglo XX, como Simón de Beauvoir, no recuerdo cómo se llamaba el conviviente de Simón de Beauvoir. Sartre creo que es. Sí, Jean-Paul Sartre. Ellos estaban conviviendo, pero dije, no se iban a casar y tampoco se demandaban entre ellos fidelidad o lealtad, sino que podían seguir sus vidas y podían hacer lo que querían con su vida. Podían tener las otras parejas que tuvieran total, ellos en la casa van a estar juntos, pero fuera de la casa no hay ningún problema. Eran filósofos del existencialismo. El, el judaísmo convierte la castidad entonces en una virtud, parte de la santidad. Los cananeos
no tienen esta característica. Por eso que ellos van a tomar la tierra de Canaán y van a enseñarle al mundo a cómo vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Se encuentra el gran precepto también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, si usted lee bien el contexto, mis hermanos, de Levítico 19:18, bueno, aquí lo tengo acá en mi Biblia, 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Se está refiriendo acá a los israelitas. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Habla acerca de los cananeos, de los filisteos, de los egipcios. No, no habla acerca de ellos. Habla solamente de los hijos de tu pueblo. Si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Bueno, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no está haciendo una diferencia entre si es cristiano o no es cristiano. En la parábola del buen samaritano, el prójimo es... eh, ¿quién es el prójimo en ese caso? Cualquier persona, indistintamente de cuál sea su raza, la condición económica, el idioma, el pueblo, la cultura, no importa. Todos necesitan recibir ayuda. O los cristianos deben ayudar a todo el mundo, indiscriminadamente, en lo que aprendemos en el Nuevo Testamento. Pero en cambio acá en el libro Levítico está reservado, limitado al pueblo hebreo nada más. Amar solo a los judíos. No, no menciona a otros pueblos, solamente a los judíos, porque eso es lo que dice el texto bíblico. Si usted lo leyó, eso es lo que menciona. Ahí tenemos la diferencia entonces entre la ley del Antiguo Testamento y la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Una era relativa, por decirlo de alguna manera, con respecto a esto del amor al prójimo. En cambio, en el Nuevo Testamento, el amor ya es universal, indiscriminadamente, sin ningún tipo de diferencias, de ninguna naturaleza. El libro de Levítico es el Evangelio revestido de simbolismo. El día de expiación anticipaba el sacrificio del nuevo pacto. Eso es lo que aprendemos acá. Los sacrificios. El motivo básico de los sacrificios es la sustitución y su fin es la expiación. Sustitución, que un animal debía morir en lugar del oferente, del pecador. Y su fin de la sustitución era la expiación. La expiación significa cubrir el pecado, cubrir al pecador, quitar, destruir el pecado. También los sacrificios tenían otra idea, que era la consagración. Cuando alguien realizaba un sacrificio, se consagraba a Dios. O administración de los bienes materiales, se ve también en la ley, por medio en ciertas ofrendas, perdón, la mayordomía. La otra idea es la mayordomía o la administración. Indicaba los sacrificios de que Dios le había dado todo, le había dado la buena cosecha, le había dado ganado, y como agradecimiento a Dios, entonces ofrecía sacrificios. Por lo tanto, la mayordomía está presente en el sacrificio. También está presente la idea de la gozosa comunión con Dios en las ofrendas de paz, pues el oferente participaba de la carne sacrificada en un banquete sagrado, donde invitaban al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al levita, a comer con él. Era muy hermoso este sacrificio, hermano. Invitar a las personas que están en necesidades. Cuando estaba en el hospital, esperando que atendieran a mi mamá, recuerdo, ya estaba comenzando a hacer frío. Había calefacción, pero igual se sentía el frío. Y hartas horas esperando. Hay que tener mucha paciencia en el hospital para que lo atiendan. Y llegaron, no sé si eran hermanos de la iglesia cristiana evangélica, ahora en católico, no sé, ni se presentaron, así que era lo único que fueron a hacer era ofrecer café y pan a todo el mundo, indiscriminadamente. Uno sabía que eran cristianos, ni le pregunté tampoco de qué iglesia eran,
pero obviamente eran cristianos. Estaban compartiendo con otros, ayudando a los otros. Es hermoso eso, mi hermano. Realmente es un hermoso testimonio el servir al prójimo en momentos de necesidad. En Osorno, en César Ercilla, esa ruta de César Ercilla, hay varias iglesias, una católica y la otra son dos evangélicas. Y el colectivero en una oportunidad me dijo que esa era la ruta de la cuchara, porque los indigentes le pedían solamente una cuchara. Pasaban un día lunes, supongamos, en una iglesia católica, después el día miércoles pasaban en la iglesia evangélica, después el día viernes pasaban en la otra iglesia. Por eso se conoce como la ruta de la cuchara, porque los indigentes pasaban a una iglesia, después a la otra y después a la siguiente. Bueno, acá en la ofrenda de paz se invitaban a todos los necesitados, personas desconocidas pero necesitadas, para participar en un sacrificio, en una fiesta espiritual, porque estaban contentos y querían compartir lo que Dios le había dado con las otras personas. Eso es todo. La idea de la adoración también en el sistema sacrificial era para adorar a Dios, una forma de adoración. Sin embargo, con el pasar del tiempo, como vimos en el libro de Isaías, esta idea se perdió, se abandonó, después fue muy distinto, porque pensaban después que Dios alimentaba esto cuando se pervirtió la religión de los judíos. Pero aquí tenemos nosotros, en el libro Levítico, como están recién comenzando el pueblo hebreo, recién se da a conocer la ley de Moisés, este es el ideal. Después todo esto se pervierte, pero el ideal es este. La sustitución, expiación, consagración, mayordomía, comunión con Dios, adoración. ¿Cuáles son los animales usados para el sacrificio? Avecillas, cabritos, macho cabrío, una cordera, la vaca roja o vaca alazana creo que le llaman, palomino o tórtola, la novilla, carnero, el novillo, el cordero y el buey. ¿Por qué estos animales, mis hermanos? No sé si leyeron esa parte del libro. ¿Por qué estos animales? Y no otros, por ejemplo, el caballo o una serpiente o un ave de carroña, por ejemplo, como el jote o el cóndor. Porque eran animales limpios, si no me equivoco. Muy bien. ¿Por qué más? ¿Cuál es la otra razón? No sé si se alcanza a ver esta. Creo que sí. Este gesto de los dedos. Dice que solamente eran animales domésticos que apreciaban sus dueños. Excelente. Eran animales costosos, apreciados por sus dueños. Eran animales domésticos. Muy bien. Eran limpios, costosos, domésticos, apreciados por sus amos. Porque representan el sacrificio de Dios a favor de los seres humanos. Jesús de Nazaret, quien era apreciado por Dios Padre, porque es su Hijo amado, y como es Dios, entonces muy costoso, tiene un valor infinito. ¿Por qué más dijimos? Era costoso, apreciado por su... Era limpio, porque era Dios, era santo, era totalmente puro. La diferencia, sin embargo, con estos animales es que los animales no eran voluntarios para ser sustituto de los pecadores. En cambio, Jesús de Nazaret sí es voluntario, porque es racional. Voluntariamente se ofreció en sacrificio por nosotros, porque estos animales representan y son tipos de Jesús de Nazaret, o representan a Jesús de Nazaret. Recuerde que todo el libro Levítico es el evangelio revestido de simbolismo, es el evangelio didáctico, ilustrativo, objetivo, para que nosotros podamos entender, y está hablando acerca de la obra que Cristo va a realizar. Estos son los animales que están relacionados de alguna manera con algún aspecto de Jesús de Nazaret, que es costoso, apreciado por Dios, tiene un valor infinito, y los otros animales limpios, domésticos. Bien, era manso y humilde,
nuestro Señor de corazón. Perfecto, mis queridos hermanos. Estamos en la hora. ¿Algún comentario antes de finalizar? Bueno, una introducción nada más, pero no sé si habrá algún comentario o alguna pregunta antes de concluir. Ahora viene el examen, le voy a enviar el examen. Recuerde que tiene todo el día de todas formas para enviar la respuesta. Yo voy a revisar mañana, pasado, durante esta semana. Bien, vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. Hermano Carlos, por favor, nos dirige en una oración para concluir.